Hola, hola, muy buenas noches. Enorme placer saludarles. Yektayua Muchi, Kentinemi, Nanaja Nuturia y Juan Carlos Miguel. Me acompaña el Tamashtiani Álvaro Cermeño. Ambos, pues, somos miembros del grupo de investigación indígena Chimali Tonatiuh. Ya teníamos bastante de no estar con ustedes en este espacio virtual y en este espacio digital para hablar acerca de tantos temas que concierne a la cultura, al arte, a la música, a la cosmovisión indígena. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Álvaro Cermeño, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches también a todos y todas que nos están acompañando y gentilmente, ¿verdad? Compartiendo este esfuerzo que es precisamente importante para comprender quiénes somos, la identidad cultural, los elementos básicos de lo que conforma las culturas mesoamericanas, es decir, desde el centro de México hasta eh, Centroamérica, y todos los espacios que precisamente que se diseminaron a nivel cultural en periodo milenario, ¿verdad? Estamos hablando a la llegada antes de los mismos invasores, ¿verdad? Pero que vamos comprendiendo que la muerte es un elemento básico para entender la vida. Son dos aspectos que están precisamente entrelazados, porque la muerte y la vida forman una dualidad en nuestras culturas mesoamericanas y por decir todo el continente de ya la milenaria. Igual es un Sí. concepto milenario en todas las culturas a nivel planetario, ¿verdad? Universal. Así es, y justamente, mi estimado Álvaro y amigos que están sintonizando este en vivo, este espacio virtual y digital, justamente de eso vamos a hablar, acerca de la conmemoración del Día de Muertos, Día de Difuntos, cómo las culturas mesoamericanas, las culturas indígenas, celebraban, conmemoraban, hacían ceremonias, tradiciones. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, de cómo los pueblos originarios, los pueblos indígenas de Abyayala celebraban y siguen aún celebrando el Día de los Muertos, la muerte como parte de la vida, así como la luz parte de la oscuridad, la muerte pues forma parte innegable en la vida del ser humano, hombres, mujeres, niños, jóvenes, señoritas, personas de mayor edad, etcétera, etcétera. Sabemos la fecha, sabemos el día, el mes, el año en que nacimos, pero no sabemos en qué momento vamos a dejar este plano material, esta dimensión, esta vida. Y de eso y mucho más vamos a hablar el día de hoy, en esta noche. Este es un espacio de Chimalito Nativo, lo estamos transmitiendo, de hecho, en mi perfil de Facebook, y lo vamos a compartir también en la página de Chimalito Nativo. Bienvenidos, bienvenidas, si usted quiere participar con nosotros, estamos a la orden, así como también si quiere hacer alguna pregunta, aquí estamos para poder servirle. Y sí, vamos a hablar acerca del Día de Muertos en la tradición indígena. Álvaro Cermeño, catedrático universitario de la Facultad de Ciencias y Humanidades, específicamente de la Escuela de Artes de la Universidad de Salvador, investigador y parte importante del Grupo de Investigación Indígena Chimalito Nación. Y pues estamos para poder hablar un poquito acerca de este tema sumamente interesante. Álvaro. Bueno, especialmente como estaba haciendo un poquito el preámbulo del significado de la muerte, ¿verdad? Que es la representación de la vida a la vez, la dualidad en la mentalidad mesoamericana y, por qué no decirlo, en todo el continente. Yala es precisamente un encuentro con el ser frente a la vida misma, ¿verdad? La muerte es más un paso. Por eso que vamos a ver que ese paso la condiciona precisamente esa mentalidad espiritualmente hablando en los conceptos prehispánicos y vamos a encontrarlo precisamente diseminado ese pensamiento y sustentado. Pues usted me va a decir, bueno, ¿ya dónde está la evidencia científica? Pues la arqueología es quizás el instrumento básico para la comprensión, aparte de la epigrafía y otras ciencias hermanas que permiten comprender el concepto filosófico, la cosmovisión de nuestro pueblo. Entonces la muerte la vamos a encontrar como un elemento que viene a construir lo que es la vida. Por eso vamos a ver que algunas vasijas de estilo códice en el mundo maya se encuentra la presencia pues precisamente de la muerte, Kemé, ¿verdad? O Kamé,
o quimí, ¿verdad? En el concepto más que todo maya yucateco. Frente a lo que es el parto divino, al bebé jaguar, Ishunen Balán o la bebé jaguar, ¿verdad? Pero que también representa ese nacimiento, frente a que Chak, el señor de la lluvia, de la vida, está esperando, pero frente a Kamé, ¿verdad? Que es el que da también el pase para que un nuevo ser nazca y continúe en la vida. Entonces vemos que el concepto de vida y muerte, esa dualidad, el ometeo, ¿verdad? O el concepto dual está presente en la vida de nuestros pueblos ancestrales, ¿verdad? Para comenzar un poquito, ilustrarnos, ¿verdad? Cómo la muerte y especialmente el Día de Muertos, como le denominamos al 2 de noviembre, da un inicio al momento de que entramos a un periodo de muerte frente a la vida. Es decir, las lluvias dejan de cesar, por lo menos en Centroamérica, parte de México, las lluvias van y va acompañado de los azacuanes que van para abajo, ¿verdad? Para el sur. Y vamos a encontrarnos cómo este concepto nos profundiza y detenernos. Los azacuanes van a regresar hasta aquí, hasta de aquí a 6 meses, cuando sea el 3 de mayo, o próximo, ¿verdad? Por cierto, el paso cenital, y ya hablando de términos astronómicos, el paso cenital que se da precisamente días antes del 3 de mayo, 8 días precisamente, que es el 26 de abril, que anuncia el retorno de la vida, ¿no? Deja de ser el periodo de la muerte para comenzar la vida nueva. O sea, la vida que comienza a regenerarse, el chip que se vuelve a regenerar con el verdor de la naturaleza, la lluvia. Entonces vemos que son elementales que están representados bajo esa metáfora, bajo ese símbolo o esa simbología sagrada, estos conceptos mesoamericanos, y que precisamente nos lleva a entender un poquito y comprender y aceptar lo que es la muerte, ¿verdad? Para nuestros pueblos antiguos, la muerte no era motivo de tristeza, era de alegría, pues. O sea, es decir, ibas al Mictlán o ibas al Xibalbá, era un mundo al encontrarte de nuevo con tus ancestros. No en balde esos elementos van a prevalecer hasta hoy en día. Es decir, lo que encuentran los españoles es todo un desarrollo cultural y que ellos lo utilizaron con elementos de evangelización, ¿verdad? Entonces, al evangelizar a estos pueblos, pero ¿qué hicieron? Es trastocar los pensamientos antiguos y disfrazarlos. ¿Qué lo hizo el indígena? Resistir y disfrazarlo. A eso me estoy refiriendo. Bueno, no sé, ahí, Juan Carlos, ¿cómo le podemos entrar a este conversatorio? Porque realmente hay tantos temas tan importantes, como vos me decías, la música, por ejemplo, el concepto de la música, como la música, precisamente en el periodo prehispánico, en el periodo de la invasión, o el periodo colonial, prevalece esos elementos de la vida y la muerte. Bueno, los parabienes son un buen ejemplo, como los parabienes que le cantas a los bebés que habían muerto o fallecido, y vemos una cantidad de canciones, bueno, la muerte del angelito, Atahualpa Yupanqui en Sudamérica, especialmente, que te retoma el tema de la muerte, ¿verdad? Los bebés, ¿verdad? Ahí está sí, presente. No, y definitivamente, mi estimado Álvaro, la música, el arte, la iconografía, el simbolismo representa muchos de los factores de cómo los pueblos indígenas, los pueblos originarios representaban a la muerte, cómo ellos también hablaban acerca de la muerte. Le comento rápidamente. La música, en el caso de Mesoamérica, me refiero que México, a Centroamérica, la música ha sido fundamental en los rituales funerarios indígenas. Representan un vínculo con los ancestros, representan un vínculo con los abuelos, las nanas, los tatas, y la música puede guiar al difunto o el alma o el espíritu del difunto a través de la música y hacer una transición. Permíteme que creo que tenemos un invitado. Voy a ver si se presenta. Buenas noches, buenas noches. No sé si puede hablar. Que abra el micrófono porque lo tiene cerrado. Sí. Si puede abrir el micrófono. Y abrir la cámara. Y abrir la cámara, cabal. ¿Quién será? ¿Quién será? Veamos. Estamos en vivo. Bueno, Gigi, bienvenido. Bueno, especialmente quizás para aprovechar que mientras él se anima
a participar. Entonces vemos que la música tiene un elemento básico, bueno, el canto, ¿verdad? Yo lo cuican, ¿verdad? El canto del corazón, ¿verdad? Cómo te lleva a entender estos aspectos, ¿verdad? De la vida. Es decir, cuando la muerte, hay un libro maravilloso que precisamente habla precisamente al filo de la obsidiana, que te toca estos elementos de la muerte, ¿verdad? Y aspectos que tienen que ver con el mundo de los muertos, ¿verdad? El Xibalbá, llamarle Mictlán o el Tlalocan, donde las almas de los difuntos llegan a continuar en la vida. Bueno, vemos ahí en algunos murales, hablando del arte, ¿verdad? Los murales de Teotihuacán, precisamente Tlalocan está representado bajo una montaña, en la figura de una montaña florida, ¿verdad? Donde hay ríos, hay agua, por supuesto, para que florezca la vida. Y ese concepto es en todo el continente, ¿verdad? No solo en Mesoamérica. Es decir, como el elemento vida y muerte, como repito, es una dualidad presente en una unidad filosófica, ¿verdad? Es decir, como el morir y el nacer, todo el que nace tiene que morir, ¿verdad? Y son los ciclos de vida. El sol muere todos los días, pero durante los 365 días nace en un grado diferente, ¿verdad? Del punto de vista del horizonte oriental, cómo aparece el sol, ¿verdad? Y vemos como también en los casos se lo traga y entra al inframundo. El sol, el Huitzilopochtli es el sol, pues. Y especialmente al Huitzilopochtli que vamos, que es precisamente al solsticio de invierno, es el 22 de diciembre, es el día del año en que el sol se ve más pequeño, ¿verdad? Renace, o sea, surge, o sea, el sol, pero viene de vencer a la muerte. ¿Me explico? Venciste sí a la muerte, y como lo hizo eran los gemelos mayas en Pop Bu, ¿verdad? Cuando vencen a los señores de la noche en el Chivalba, uno se convierte en sol y el otro se convierte en luna, ¿verdad? Uno sol se convierte en ese gran sol, y luego Ishbalan, ella se convierte en la mujer jaguar luna, porque es una ella, es Ish, ¿verdad? Que es un prefijo femenino en maya. Entonces vemos cómo los conceptos de la dualidad, hombre y mujer, vida y muerte, está presente en el concepto mental espiritual de nuestro pueblo, que es cultura, pues es la cultura mesoamericana. Entonces un poquito para ir como comprendiendo cómo la música, el arte, refleja esos aspectos, esos conocimientos que es a través de vasijas, de códices, ya sea sobre lienzo, pero también a través de la voz. La música sí, llamada poesía. Bien, decir, incluso, sí, fíjate de que, disculpa que te interrumpa, quien está con nosotros, quien dice Gigi es Melissa, ella es una danzante nahuapipi, le está acompañándonos. Le envié el link, no sé si va a saludar o va a decir algunas palabras, si está escuchándonos, Melissa. Que veamos la danza como parte de la vida, la danza de la vida, ¿verdad? Vishnu en la India pues baila con un tamborcito, ¿verdad? Y aquí vemos que la música era un elemento importante. Ya te hablamos de los parabienes, por ejemplo. Bueno, vamos a ver ahí, Gigi. A ver si se anima a hablar. Bueno, le comento que la música se utiliza también para expresar los sentimientos, obviamente, invocar deidades, mantener la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos en Xibalbá, a través, como vos le decías, de cantos, danzas, importante, cantos, danzas, sonidos ancestrales, sonidos instrumentales, como que tambores, silbatos. Hay un silbato muy interesante que vamos a hablar un poquito acerca de ello. No sé si Melissa me logra escuchar o si ella puede hablar. Melissa, no sé si nos escuchas. Estamos en vivo. Vamos a ver. Hola, Melissa. Estamos en vivo. Si puedes enviarnos un mensaje, un saludo para saber si estás ahí. Sí, pues todavía aparece esto de aquellos juegos de una pregunta, ¿estás ahí? O cuando el profesor, bueno, nosotros que damos clase y preguntamos cuando hay clases virtuales, ¿están ahí? Y dice todo el nombre, así que bueno, a ver si nos contesta. Estamos hablando acerca de la tradición del Día de los Muertos en la tradición indígena, esta conmemoración que mucha gente lo hace de manera automática
el hecho de que en esta época contemporánea, pues nos ponemos a enflorar a nuestros seres queridos, vamos a limpiar la tumba, grande, chiquita, no sé, no se sabe, y pues la verdad que se presta también, no solamente la parte mortuaria, no solamente la parte de la tradición, Álvaro, también a la parte gastronómica, porque muchas personas recrean, por ejemplo, las famosas y deliciosas hojuelas. ¿Cuándo lo ves? Casi solo en esta época del año. Claro. Incluso anteriormente eran los atoles. Así que era bien interesante. Bueno, ahí está ya nuestra buena amiga Melissa. Un Hola, enorme Melissa. placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meli? Hola, hola, no sé Gusto si me escuchan. saludarla. Sí, se escucha, se escucha. Yaktayuga, sí, un gusto, estaba tratando de poder hablar, Gracias. pero no tenía audio. Pues muchas gracias, Melissa, por estar con nosotros acompañándonos. Fíjate que nosotros como Chimalito Natiu ya nos conocemos, hemos participado juntos en ceremonias, yo he tenido el placer de estar ambientando, musicalizando sus danzas. En el Día de los Muertos, en la tradición indígena, estamos hablando de tantas cosas, incluso la gastronomía, que las hojuelas, que las danzas, que la música, pero en el caso de la danza voy a aprovechar y también te felicito. Recientemente tuviste una entrevista con Radio Yuca, si no me equivoco. Ah, sí, 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 sobre la danza. Muy bien, pero en este caso, que estamos en el marco, en el contexto de la tradición de Día de los Muertos, ¿cómo se representa o qué importancia tiene la danza en esta tradición? Fíjate que de hecho nosotros tenemos una danza que se llama Mikisti y en esa vamos describiendo con los movimientos el proceso de la vida hasta el punto en que pues fallecemos, hasta que trascendemos. Entonces, pues realmente tenemos varias danzas que describen ese tipo de procesos que llegamos hasta trascender. Ok, espérate, se me estaba haciendo el feedback, lo siento. Mikisti, cuando hablamos acerca de esa danza, ¿qué es lo que representan? O veamos cuáles son los movimientos que ustedes utilizan. Eh, Hacemos diferentes movimientos con los cuales vamos como, ¿cómo te digo? Eh, Como desde pequeño, ¿verdad? Vas teniendo movilidad así un poco lenta y con el tiempo vas agarrando una más fuerte. Y en la danza eso vamos haciendo. Los primeros pasos son bien, con todo decimos, ¿verdad? Fuertes. Ya de ahí va disminuyendo la fuerza, la velocidad. Y entonces igual, ¿verdad? Uno va creciendo, llegas a tu edad media, ya vas a la tercera edad y pues tus movimientos a veces son hasta como torpe, ¿verdad? Yo ya voy por ahí. Entonces, eso vamos describiendo en la danza. Hasta el punto que llegamos que en la danza nos caemos al suelo y ahí estamos como describiendo pues que ya trascendimos. Bueno, mira, que es sumamente interesante el hecho de, bueno, en mi caso la música, puedo decir que la música también hace trascender emociones y sentimientos, y en el caso de la muerte, fíjate que depende también, como dicen por ahí, para gustos los colores, hay tradiciones musicales que algunas son tristes, melancólicas, incluso se dicen versos de Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco. Uh-huh. Se habla acerca de la muerte, las famosas calaveritas y todo eso, pero también hay canciones un tanto alegres, porque también es una transición de lo material a lo espiritual, musicalmente hablando. Mucha gente pues también lo hace actualmente en los cementerios, que ponen que cumbias o un mariachi, o esta canción famosa de Rocío Dúrcal, El amor eterno, que es muy pegadora. O sea, me refiero, la muerte no solamente es de un solo color, le podemos dar diversos colores. Y en el caso de la danza también es bien importante cómo la danza puede manifestar física y corporalmente en los movimientos la, no sé, ¿cómo decirlo? La fase del ser humano, de niño, joven, adulto, adulto mayor, a llegar anciano y obviamente la muerte. Sí, así es. Incluso otras danzas que hacen referencia, digamos, a animales,
también van describiendo de esta manera, digamos así, desde que está pequeño, sus primeros saltos, incluso el punto donde para reproducirse tenemos ciertos movimientos que te demuestran como esa fase, ¿vea? La danza es bien descriptiva, la verdad, y Claro. ritualista. Ajá. Sí, es que es bien Maestro interesante Cermeño. para aportar, ¿verdad? Ya que la danza es un elemento gestual, kinético, que encierra un elemento simbólico, que lo retoma la naturaleza. Toda danza es producto de un entorno natural, social, cultural, y que esos componentes muchas veces están ligados a lo astronómico, es decir, el movimiento de los astros es precisamente una danza de la vida. Así es. Desde el sol, la luna, las estrellas, el firmamento, y las danzas de las plantas cuando se van enredando, por ejemplo, van enrollándose en forma serpentina. Entonces, es decir, como la danza de la culebra, la danza de la serpiente está presente en el crecimiento de la mata de maíz, por ejemplo. Así es. Entonces, la danza está impregnada en el simbolismo ritual de todo pueblo. En Mesoamérica, pues la danza de, por ejemplo, Chac, bailando, en el momento que el bebé jaguar está surgiendo, emergiendo, pero también está Kemel, Kimi o Mictlin o Micti, está ahí presente. Es decir, para darle licencia de que tenga vida y el hálito de vida. Por ejemplo, Ejecat, Quetzalcóatl, está ligado a la muerte también. Por eso vemos que a veces el cerbatanero, el 20º sello del calendario de las veintenas de los días, llamado Tonalpohualli, Solquín, Chualquí o Cholquí, es precisamente ese elemento, ¿verdad? De la danza, que está precisamente esas veintenas girando y están danzando. Es decir, es la música de la vida. Entonces es importante la música, es importante la danza. Álvaro, quiero, disculpame interrumpirte, darle la bienvenida a Eddie Orantes. Tonatiu acaba de ingresar también. Eddie, buenas noches, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte. No sé si nos estás escuchando para que puedas participar. Qué bueno verte por acá. Eddie Orantes, miembro fundador del Grupo Chimali Tonatiu. Y Melissa, que también está con el maestro Amílcar Isguintunal, que de hecho el jueves recién pasado tuvieron ustedes una actividad en el Cuartel del Zapote. Comentanos un poquito cómo estuvo la experiencia. Ay, fíjate que realmente fue más de lo que yo hubiera imaginado. Me gustó bastante. La gente, el llamado atendió. A mí me denota pues que están interesándose, vea, por la cultura. En este caso era una pequeña charla, pero desde el punto de la cosmovisión indígena. Como dijiste, el maestro Amílcar tuvo a cargo esto. Ambos hicimos la danza e incluso él llevó a la mamá de él para que hiciera algunos relatos, ¿verdad? Sobre algunas historias que ella en el transcurso de su vida ha tenido varios encuentros así bien paranormales, por decirlo así. Y pues por la edad también que ella tiene, pues tiene varias experiencias también, digamos, con la cuestión de las velas y cuestiones de este tipo. Pero sí te digo, me gustó bastante cómo respondió la gente. Y pues fue bastante satisfactorio, la verdad. Muy bien, quiero saludar, déjame ver, no sé si es Eddie, bueno, el hermano Nahuatacat, ya te digo, hermano, Nahuatacat, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Por ahí recibí la invitación y pues aquí estamos atentos al desarrollo del tema sobre el concepto de la muerte. Excelente, hermano, va a disculpar, yo lo había confundido con Eddie Orantes, Tonatiu, pero no, es que se parece, pero sí, Nahuatagat es también amigo, hermano de Cacti, así es, ¿verdad? Sí, miembro de Cacti. Cacti es una asociación, es un grupo de hermanos y hermanas de pueblos originarios, de pueblos indígenas, de los cuales ellos se reúnen con cierta frecuencia en Izalco, en Nahuizalco,
y hacen diversos tipos de trabajo, no solamente trabajos con la cosmovisión indígena, van más allá de eso. Así que yo también formo parte, ahí los apoyo cuando hay tiempo, ¿verdad? Pero sí, bienvenido hermano, y estamos hablando acerca del Día de Muertos en la tradición indígena. También le quiero presentar al maestro Álvaro Cermeño, docente de la Escuela de Artes de la Universidad de Salvador, y claro, que nosotros ya nos conocemos, así que bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos atentos. Muy bien, estamos hablando acerca del Día de Muertos. Melissa creo que ya se nos desconectó, pero si está ahí, pues muchas gracias, de verdad. Gracias, Oye, que gracias. participe Esperamos siempre. la participación. Ahí, aportando. Álvaro, dinos. Sí, Ah, no, aquí ahí está. está, ya, no, sí, no hay que reír, aquí está, qué bueno. Bueno, ahí dejamos al Cata la pataca, para que bien, Melissa, que ellos dos para que nos dé el aporte sobre el elemento de la vida y la muerte, ¿verdad? Que están una Sí. dualidad conjunta, una unidad, ¿verdad? Sí, no, y me gustaría que el hermano Nahuatacat nos hable también un poquito acerca de qué experiencias nos puede usted comentar. Bueno, no solamente a nosotros, a las personas que nos están observando en diversas plataformas, en diversas redes sociales, acerca de la tradición del Día de Muertos. Si no me equivoco, Izalco Nahuizalco con los famosos pedigüeños, los canchules, que es una gran cosa. Y también la música va muy implícita en eso de los canchules, pero ¿qué nos pudiese usted comentar, Tata, acerca de este tema? Bueno, de hecho, canchules viene de canchultía, un término náhuatl que significa procesión o procesionar. Y precisamente acá en Izalco existe esa tradición sincrética, ¿verdad? Entre el pensamiento indígena tradicional y la fe cristiana. En la actualidad, ¿verdad? Es decir, el día 1 de noviembre, en el preciso momento que el sol se oculta, la cipotada está organizada, esperando ese momento para salir. Aquí le llaman pidones, pero eso es digamos que es una deformación que en el tiempo se ha hecho, ¿verdad? Realmente no es pidones. Y de hecho algunos dicen que canchule significa pidones, pero en realidad canchultía significa procesionar. Entonces cuando los hipotes andan por la calle con una velita en la mano, el santo cristiano en el frente, la campanita sonando, en realidad es una dramatización, es una representación de los seres de luz que ese día, el 1 de noviembre, pues tienen permiso de viajar del mundo de los espíritus acá, al mundo material, ¿verdad? Entonces, es una forma ingeniosa, podemos decir, una forma ingeniosa de dramatizar o de representar ese viaje de las almas, los seres de luz que vienen a acompañarnos en ese día. Por eso es que la familia de los seres que ya están en el otro plano, en el plano espiritual, la familia de aquí se preparan, ¿verdad? Con alegría, con entusiasmo, para recibir a los parientes. Entonces la muerte, el tema de la muerte no es como el mundo cristiano nos ha metido, es decir, la muerte, algo tenebroso, algo, no, al contrario, es de alegría. Y lastimosamente usted sabe muy bien de que la transculturización, la influencia cultural en un país tan pequeño penetra tan rápidamente, se han ido perdiendo muchas cosas, pero acá en Izalco, en la parte sur, estaba lo que le llamaban el panteón indígena, ¿verdad? Entonces, la noche del 1 de noviembre era una noche de vigilia. En ese panteón había luz, o sea, luces de fogatas, de candelas, comida, bebida, música indígena, por supuesto, ¿verdad? Y las familias se reunían, era toda una fiesta, ¿verdad? Y quizás para terminar este comentario, me estaba recordando de un poema que fue encontrado en México. Creo que usted lo conoce muy bien, este poema, donde dice, madre mía, el día que muera, sepúltame en el hogar. Mía, cuando muera, sepúltame en el hogar. Y al hacer el pan, espera
y por mí ponte a llorar. Y si alguien preguntase la causa de tu penar, diles que verde está la leña y que el humo te hace llorar. Ese poema se ve sencillo, pero en realidad contiene, pues, digamos, la parte del pensamiento filosófico indígena, ¿verdad? Es decir, las personas, los seres queridos que fallecen, pero no mueren. Y antiguamente, pues, se sepultaban ahí en el rancho. Ahí se sepultaban, porque sí, en el rancho, ahí en medio. Porque, perdón. Adentro del rancho, sí, adentro Del rancho, así es. la vivienda, sí. Exactamente, sí, porque la persona que fallecía, pero no moría, seguía siendo parte de la familia, Exacto. ¿verdad? Quien nos trajo esa separación, imagínate el concepto de panteón, de camposanto, los vivos estamos aquí y los muertos tienen que estar allá marginados, porque recuerden que los camposantos siempre se ubicaban en las márgenes de los pueblos, ¿verdad? Entonces desde allí nos separa el colonialismo, ¿verdad? Entonces, bueno, queda solo por ahí, dejo mi aporte. Ahí, sigamos. Tal vez otro Bueno, compañero quiere muchísimas aportar. gracias. Yo Sí. quiero aprovechar, Tata, quiero aprovechar. Quiere decir que la tradición de llevarle comida, de las velas, de las flores, de la música, no solamente es exclusivo de México, también en tierras centroamericanas se realizaba. Claro. De hecho, Doña María de Barata, Cuscatlán típico, uno de los 2 tomos, aparece precisamente una de las melodías que se cantaban allí en Izalco, precisamente, y era toda la semana el bailongo, como dice, en el cementerio, llevar comida, miel, todo. Es decir, todos esos elementos son aspectos de la vida cotidiana. Es decir, como dice el Tata, Huataca, cómo dentro de la vivienda se colocaban precisamente los restos del fallecido, o fallecida, pero es que la gente no moría en el concepto, espiritualmente hablando. De hecho, en Copán, Exactamente. o cualquier sitio arqueológico que vamos, encontramos que las tumbas están dentro de las viviendas. Copán es una de ellas. Exactamente. Entonces vemos aquí en Joya de Serén igual, ¿verdad? Posiblemente hasta el momento no se ha encontrado ningún esqueleto ni resto óseo, pero no sería raro que dentro de una vivienda se encontrara, porque apenas un 1% creo que quede excavado Joya de Serén. Pero me explico, o sea, el concepto de la vida y la muerte es precisamente una sola sustancia, un don divino, o de los conceptos espirituales, hablando en materia de la cosmovisión, ¿verdad? De nuestros pueblos. Entonces me parece interesante cuando se habla del cementerio, que te margina. Y yo estuve allá en Barcelona hace un par de días atrás, años. Me acuerdo que vi unas tumbas romanas donde se colocaban, o sea, el concepto a la larga de colocar alimentos. En muchas culturas antiguas, ese concepto de entregar ofrendas, alimentos, forma parte de la vida. Yo un poquito solo para aportar, ¿verdad? Álvaro, quiero ver si estamos acá. Déjame ver que no me veo. ¿Dónde estoy? Bueno, sí. Quiero también darle la bienvenida al hermano Alexandro Tepas, que también es parte de Cacti, y qué bueno que está sumándose. Nos estamos sumando para hablar acerca del Día de Muertos en la tradición indígena. Aquí solo nos hace falta alguien que nos hable de gastronomía. Ya tenemos a Melissa, está maestro Borosemeño, maestro Nahuatacat, la parte pues ancestral, su servidor en la parte de la música. Nos falta el de la comida y ya estamos completos. Pero bueno, qué bueno que se está uniendo. Qué bueno que se está uniendo Alexandro Tepas. Muy buenas noches, bienvenido. No sé si nos va a saludar, hermano. Bienvenido. Ahí está, Alexandro Tepas Lapa, bienvenido, Yectayuba Manua. Yectayuba Muchi, no sé si me escuchan. Sí, ahí está al aire. Yectayuba Muchi Yang Mehemet, Naha Nutugay, Alexandro Nusutugay, Tepas Lapa, Naha ni Tetutiani, y Panet en Pegualis, Nagua Tactahuigani, Tigne Techan Nicushkata. Bueno, mi nombre es Alexandro, mis apellidos Tepalapa. Bueno, soy el director de la iniciativa Portadores del Náhuatl. Nusan Niteguite tiene
Consejo CAPTI. También trabajamos dentro del Consejo de CAPTI y es un gusto estar acá con ustedes. Vi ahí el mensaje en el grupo de CAPTI y casualmente venía a la oficina entrando después de cenar y dije, ¿será que todavía están en la sala, están interactuando? Voy a entrar en que sea de visita, dije yo, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos a la orden para poder conversar, dialogar en algo que tal vez quieran que comentemos, que compartamos, ¿verdad? Eso se trata. Sí, la verdad que muy agradecido con su presencia, pues también me acompaña Álvaro Cermeño, docente universitario de la Escuela de Artes, y junto a su servidor Juan Carlos Miguel, somos pues miembros del grupo Chimalito Natiu. Y claro, usted sabe, Tata, que también estamos con ustedes apoyándoles en CACTI. También nos acompaña Melisa. Melisa, ¿cuál es tu apellido, Melisa? Sánchez. Melisa Sánchez, ella pues es bastante conocedora de la parte de las danzas tradicionales en nuestro país. También está el Tata Nahuatagat, que también está pues acompañándonos. Y sí, de verdad, mire, estamos hablando acerca de Día de Muertos en la tradición indígena y pues queremos que usted también nos ayude a aportar, no solamente a nosotros, sino que me refiero también a las demás personas que nos están observando en diversos lugares que quieren aprender y conocer acerca de este tema. Así que es una cuestión muy bonita, hay una multiculturalidad de pensamientos, es bastante bueno. Así que, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué nos puede hablar usted acerca de Día de Muertos? ¿Cómo usted lo percibe desde la tradición indígena, Tata? Me pregunta a mí. Sí, sí, usted para que nos ayude y participe también y que nos hable acerca del Día de Muertos, cómo lo podemos percibir desde el punto de vista o desde la dimensión indígena. Bueno, desde la dimensión indígena, es un poco contradictorio, ¿verdad? Con el pensamiento antropocéntrico occidental que tenemos, porque para el pensamiento náhuatl, la muerte también forma parte de la vida. ¿En qué sentido? En que para nuestros ancestros también podía usted aparentemente estar vivo, pero automáticamente y espiritualmente estar muerto. Que también la vida es parte de la muerte y la muerte es parte de la vida. Es contradictorio y es difícil de entender con el pensamiento occidental que teníamos. Decían los abuelos también que nosotros somos parte de los elementos de la tierra y de eso depende también la vida y la muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que la materia solamente se transforma. Y si nosotros somos agua y somos, bueno, gran cantidad de parte de agua, pero también decía somos tierra. Y los abuelos decían de que somos un pedazo de tierra que camina y este pedazo de tierra que anda caminando, orgulloso muchas veces, ¿verdad? Un día se cansa de caminar. Entonces ellos decían que cuando este pedazo de tierra se cansa de caminar, tiene que sentarse a descansar. Esa figura de sentarse a descansar era prácticamente el sueño mismo de dejar de estar en esta dimensión de los vivos. También ellos lo concibían como dos dimensiones. Una dimensión, es bien complicado de explicarles esto, pero en la dimensión, ellos decían de que por eso hablan de los cuatro rumbos, que cuando nosotros nacemos venimos por un rumbo, por eso es importante la hora en que nacemos, en qué cuadrante nosotros nacemos en el tiempo, porque el tiempo es algo bien importante. Y ellos decían que por la misma ventana donde nosotros venimos a este mundo, por la misma ventana tendremos que regresar a ese mundo, pero cuando traspasamos la ventana esa de la dimensión, siempre tenemos una energía
un aura, como le podemos llamar, que nos identifica a cada uno individualmente. Y de la manera que nosotros cultivamos esa energía en vida, fortalecemos esa otra parte para trascender lo que nosotros le llamamos la muerte. ¿Qué les quiero decir con eso? Ahí entran las figuras mitológicas, como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la flor de muerto, que es la flor de, bueno, algunos le dicen cuche, simpuche, pero la propia palabra etimológicamente del náhuatl es el cempasúchil. Se cree que esta flor, que tiene 20 pétalos, no tiene 20 pétalos al azar, sino que esos 20 pétalos son las 20 energías del tiempo, le llamamos uno le llaman el Tunalamat, pero legalmente sería el conteo del tiempo, sería lo que en México está la piedra del sol, que se le llama el Tunalpúhual, el contador de las energías o del tiempo. Entonces, en esas 20 energías, ahí caben y describen cada una de las características de los seres humanos. Entonces, esta flor de muerto, cada pétalo significa una energía o un símbolo de lo que nosotros le llamamos el calendario náhuatl, que nos identifica una energía, un aura para cada una de las personas. Nahual. O el nahual cabal, como le llaman. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona fallece o muere? Este pétalo, por eso se han visto la película de Coco, creo que se llama, cuando anda buscando un pétalo para poder pasar el río de la muerte, porque esa ventana que trasciende en el camino, lo que llamamos ya el Nahualúa, o los 4 rumbos, de donde nosotros venimos, tenemos que trascender y regresar a esa parte que es de la materia. Y solo hay 2 caminos, o sea, 2 dimensiones en ese mismo mundo, que es el inframundo y el supramundo, que hay ciertos niveles que hay que cruzar, que son como pruebas, pero cuando vemos el inframundo, la alimentación de esa energía que se hizo en vida es la que nos fortalece allá en la muerte. Por eso les decía que hay algunos que podemos estar bien chapuditos, bien llenos de vida, bien gorditos, y dicen, ese tan lleno de vida, pero en la cultura náhuatl pudiese estar un cadáver ya espiritualmente, pudiese ser un muerto. ¿Por qué? Porque nunca alimentó ni nunca se preparó para trascender esa dimensión de los muertos. Por ejemplo, la figura de Xoloitzcuintle significa el aura o la energía que cada uno tenemos. Por ejemplo, hay quienes que no les gusta bañarse, dicen, porque le tienen miedo al agua. Lo que dicen la gente, eso es una conexión directamente con la naturaleza. Hay quienes que les gusta el color rojo. Ay, solo camisa roja ponen. No es que esté haciéndole bullying a alguien acá porque tiene camisa roja. Hay quienes dicen que solo les gusta la camisa azul, pero aman el color azul. Pero a otros no. A algunos les gustan las piedras, a otros les gustan otro tipo de material. Hay quienes que les gusta andar chapaleando agua porque lo llama eso del agua. Pero hay quienes que les gusta ir a las montañas. Todos somos diversos. Y en esa diversidad es que están repartidas todas las que son las energías. Pero si esa energía que nosotros tenemos no la cultivamos en vida, es cuando ya estamos en vida muertos. ¿Por qué? Cuando trascendemos, esa parte no nos va a ayudar espiritualmente a trascender del supramundo al inframundo. Por eso la figura de Xoloitzcuintle. El Xoloitzcuintle es en la mitología náhuatl como el amigo o la energía que nos pertenece a cada uno. Por ejemplo, si la gente ama los árboles y siente esa atracción por los árboles, ¿qué quiere decir? Que toda su vida debiese estar cultivando, sembrando árboles, haciendo campañas por defender los árboles, porque cuando espiritualmente nos toque trascender de esta materia, eso lo va a hacer un ser espiritual en aquella otra parte donde nada lo va a detener, ni ninguna dificultad lo va a poder impedir en esa su trascendencia del supramundo al inframundo. Bueno, no quiero hablarles mucho, pero por ahí va algo de la idea de la espiritualidad y el pensamiento de la muerte y la trascendencia de los muertos y los vivos. Ahí vienen ya otras costumbres, como por ejemplo, aquí en El Salvador, creo que en un libro de
la etnografía de Santiago Monde, creo que pueden encontrar algo ustedes allí, cómo celebraban la parte de cuando alguien moría, que le llamaban el Nahuite. Ese Son dos Nahuite, tomos, ¿no? Son dos ese tomos de la Nahuite etnografía. era una festividad de 4 días, porque esos 4 días prácticamente lo estaban preparando para cuál era del camino, de los 4 rumbos donde tenía que trascender el muerto, y lo preparaban en la casa. De hecho, tenían una forma de sacarlo hasta de la casa, no lo sacaban como lo ahora, ¿verdad? De cualquier forma lo sacan a uno, lo sacan parado, de cabeza, de pie, pero tenían una forma para sacar despedirlo de la casa y que pudiese trascender adecuadamente. Bueno, no quiero hablar mucho porque tal vez ustedes tienen también más información. Esta es una forma de compartir lo que nosotros a través de nuestra escuela también hemos investigado y hemos también, ¿cómo le podría decir? Sistematizado y armonizado de acuerdo a la orelatura de nuestros ancestros, y que también en la sistematización tiene que tener antecedentes históricos y también fundamento tradicional y lógico, ¿verdad? Así de que eso es lo que tenemos, y hay evidencia. Si quieren hablar del Tonalpúhuatl, la evidencia es la piedra del sol que está en México, que es el tiempo y cuenta las 20 energías. Del Simpuche pueden conseguir una flor de muerto y pónganse a contar por qué los pétalos amarillos. Que los pétalos amarillos lo que significan son los rayos de luz, o los rayos de trascender desde la oscuridad hacia la luz o hacia el sol, que representa la luz, cuando el alma o la parte espiritual, no vamos a hablar del alma, sino que el otro ser de yo, el otro yo en la otra dimensión, tendría que pasar esa prueba para encontrar el camino correcto hacia la paz. Toda la gente dice, los religiosos, paz perpetua, tienen un montón de términos las religiones, pero quieren ellos describir eso que se busca en el más allá, como por ejemplo en la vida, que la gente quiere tener salud, comida, dinero y carro. Yo vivo feliz, ni siquiera morir la gente, ¿verdad? Porque tiene todo aquí, pero tal vez no va a tener nada allá, ¿verdad? Entonces Bueno, son cosas que se deben comprender. perfecto. A ver si el Tato Nahuataca, otro elemento que nos quiera aportar para ir conversando. Gracias por su aporte. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias al hermano Tepas, de verdad, definitivamente. Este tipo de espacio nos ayuda a aprender, nos ayuda a compartir información. Hay muchas personas que nos hablan acerca de diversos temas, pero qué bueno que en esta tertulia multidisciplinaria podamos hablar un poquito acerca de la muerte. En el caso, rápidamente, en el caso de la música, y no solamente la música como tal, no solamente era la música con instrumentos autóctonos, también habían cantos mortuarios, también instrumentos como el silbato de la muerte o una ocarina muy interesante que al escucharla da miedo, de verdad que da miedo. Es como el grito de la muerte, y si nos ponemos a imaginar a unas 10 o 20 personas tocando eso antes de una batalla, la verdad que daba mucho miedo. Así como también la música no puede ir desconectada de las danzas rituales. Ahí está Melissa también, que nos ha estado hablando un poquito acerca de las danzas rituales en ese sentido. Y no solamente las danzas para la muerte, también hay danzas para la vida, para la fauna, la flora, los elementos, etcétera, etcétera. Y también la música como tal, independientemente de los instrumentos, llámese un teponahuaste, un teponastli, un tambor, un pito indio, una ocarina, etcétera, etcétera, sincronizan los elementos de la naturaleza, y también los rituales y la música se conectan con esto que le llamamos el ciclo de la vida. Así como también hay canciones, por ejemplo, que son sumamente alegres, son muy coloridas, son llenas de mucha alegría. También dentro de la cosmovisión indígena,
también hay música que representa la muerte. En este caso, pues recientemente estamos haciendo este programa en el marco del Día de los Muertos, del marco del Día de los Difuntos, y como también estas tradiciones se han ido manteniendo gracias a personas como ustedes. Así que yo voy a aprovechar también para agradecerles y exhortarles mi admiración a cada uno de ustedes porque aportan un granito de maíz a la cultura de nuestro país. Álvaro, te dejo la palabra. Bueno, gracias, especialmente la muerte, como nos han dicho aquí, los tatas, pues precisamente no representa la muerte como tal. Ese es el mundo occidental que nos trajo esa como visión que la muerte hasta ahí llegó, ¿verdad? Sino que especialmente ese meteor, esa dualidad está presente en la vida cotidiana, la vida en cada instante. Pues yo mencionaba como el grano de maíz precisamente muere para que la planta surja en el surco, en el inframundo, cuando está enterrada a través de la coa, ¿verdad? El coa, que es serpiente, ¿verdad? Y luego depositamos los granos de maíz. A los días pues surge, venciendo a la muerte. Igual el sol a diario pues surge del inframundo, del vientre, de la Cihuacóatl, y surge el Huitzilopochtli, el sol que es emergente, ¿verdad? El vencedor. Entonces vemos que todos esos elementos son precisamente lo que la mentalidad mesoamericana en su espiritualidad abona. Es como la representación, ya nos ha hablado el hermano Tepas sobre la veintena, ¿verdad? Esos 20 días, ¿verdad? ¿Y qué son las veintenas? Que va danzando, hablando de danza, con trecenas. Entonces tenemos que un ser humano, desde que es engendrado hasta que el nacimiento, son 260 días. Pues esas 13 veintenas que pasamos en el inframundo materno, es decir, en el vientre. Ahí viene el concepto, ¿verdad? Del nacimiento, de dar a luz, o sea, el surgir. Y esa veintena precisamente son esos 20 nahuales, o 20 facultades espirituales que cada uno poseemos. Es decir, y nacimos exactamente en un nahual determinado, con una numerología, de la cual precisamente acompañados a lo largo de nuestras vidas. Es decir, que nacemos en un día, por ejemplo, Coatl, Can, precisamente tiene un elemento de emergente, ¿verdad? El surgimiento de la tierra, del mundo acuático. Entonces vemos que la muerte en todas las diferentes culturas a nivel planetario de las culturas antiguas, de esos pueblos originarios, está hablando de esa espiritualidad misma, ¿verdad? Como el sol, la tierra, es parte de nosotros, somos un sol, pues, encarnado, somos tierra. Ya Tepa nos hablaba un poco como la tierra, formamos parte de la tierra, del agua, del aire, del fuego. Y bueno, y en ese sentido, nuestras energías, precisamente donde el Hiyol se aloja en ese hígado, pues pasa a un Yolotia y luego a un Tonali, donde emerge. Es decir, todos esos elementos que están precisamente en la cosmovisión y que se han olvidado. Muy pocos hablamos incluso de estos aspectos espirituales, ¿verdad? Que es importante que nuestro pueblo lo retome. Es decir, la espiritualidad de nuestras culturas antiguas poco a poco va impermeabilizando. Y lo vemos ahí un interés en la juventud. Yo no veo a la juventud tan perdida como otros dicen, ¿verdad? Sino que hay también elementos que hay que reconsiderar. Tenemos que renacer, es decir, de resurgir, como es el resurgir de la vida, ¿verdad? Dentro del seno de la muerte. Muy interesante, ¿verdad? Quizás por aquí me voy a quedar para aportar que los demás nos ilustran también con este elemento, ¿verdad? Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. De verdad que estamos aportando bastante información que suma a que aquellas personas que quieran conocer un poquito más acerca de este y otros temas pueden incluso preguntar. Nos damos cuenta también de que en la tradición del Día de los Muertos también hay algunos elementos gastronómicos que se dan generalmente para esta época. El hecho de, no sé, los tamales, el hecho también de las famosas hojuelas, que son muy ricas, por cierto, hojuela con su dulce. Y yo creo, una persona una vez me preguntó, ¿y por qué se dan hojuelas con dulce? ¿Y por qué se da este tipo de alimento? O ayote en miel, por ejemplo. Y no tienen que darse, por ejemplo, una comida
que represente la tristeza, por ejemplo. Yo no sé, he tenido la oportunidad de probar el pan de muerto fuera del país. Bueno, fuera del país sí lo he probado y es rico, pero yo lo siento como si fuera una torta de yema, como si fuera un pan que representa un poco la simplicidad de ese momento, no sé. Tendría que estar alguien también que nos hablara un poquito acerca de la gastronomía típica de esa época. Esto, quizás ahí me voy a meter un poquito también, ¿va? Porque los alimentos son producto de ese engendro de la tierra. Pero esta parte del secretismo, porque el pan fue traído de Europa. Nosotros teníamos tortillas, maíz, no trigo, es decir, igual la miel traída de la caña de azúcar es otro elemento que se sincretiza con la miel de abeja que había aquí, pues que con la cual se trabajaba. De hecho, uno de los elementales es la abeja, pues como un elemento básico en lo que sería el acumaj, por ejemplo, en el labio maya, que es una nahual, es la abeja, pues ahí está representado, ¿verdad? En esa miel de la sustancia de la vida. Pero vamos a decir que el compartir alimento en un velorio es el mejor ejemplo de que la gente piensa en la vida y no en la muerte. ¿Por qué te dan tamales? ¿Por qué el tabaco? Hoy es cigarro, ¿verdad? Pero originalmente es el puro, ¿verdad? El tabaco. En un velorio, y hablamos de 9 días, ¿verdad? Que son 9 momentos de la tierra. Es decir, que tiene que ver con lo femenino especialmente, con las 9 lunas que pasamos en el inframundo. Es como retornar, lo que decía Tepa, retornar de nuevo a esa ventana que él hablaba, la ventana donde se entra o la puerta donde se entra, pues en esa puerta partimos. Y en el Popu aparece pues precisamente como los gemelos se encuentran en 4 caminos, ¿verdad? Que uno es rojo, hablando que mencionaban que la camisa roja es rojo, luego está el blanco, amarillo, perdón, negro y amarillo, ¿verdad? O sea, que es precisamente lo que representan esos 4 direcciones del mundo, pero ¿qué hacen ellos? Agarran el camino negro, al inframundo, al Chivalbá, ¿verdad? Y es una representación del grano de maíz que tiene que morir para emerger como planta, como planta divina, como sustento de las divinidades, de los dioses. Entonces el alimento es precisamente eso, ¿verdad? Ese alimento, nuestra carne, tonaca, ¿verdad? Nuestra carne, ¿verdad? Es decir, nuestra carne es producto del maíz. Y no solamente el maíz, Álvaro, también el hecho de poder tomar en cuenta la representación y el simbolismo de los colores. Melissa, ¿querías mencionar algo? Está pues ya en las cámaras para ti. Que nos quedamos con la guitarra a veces y no la queremos buscar, perdón. Vamos con Melissa. Algo breve, hablando un poquito sobre lo que serían como algunas tradiciones, lo del ayote de miel. Yo tengo entendido que pues sería como representando la carne en descomposición, ¿verdad? Tanto por el color y por la textura. Quería mencionar algo, por ejemplo, lo que hacen en Panchimalco. Allá la persona que muere usa su pañito, ¿verdad? Las señoras acá, los caballeros en esta parte de acá, o si no, se lo ponen acá en la mano. También cuando uno va a una vela le dan una tortilla con sal. O sea, y tenés que aceptarla porque la tenés que aceptar, si no es considerado como mala educación, ¿verdad? También algo que hablaba el Taxi Tepas, también tenía entendido de que, bueno, por lo menos en Panchimalco ya es una fiesta, ¿verdad? Cuando alguien muere, porque hacen hasta como con música y todo, pero también tenía entendido, según los abuelos, que como cada 9 días después que falleció la persona, le hacen ahí también como un ritual por si la persona no ha caído en cuenta que ella falleció. Y por eso es que se hace cada cierto tiempo algunas como rezos y cuestiones así. Pues sí, ¿verdad? Porque como decía que a veces uno no está como preparado, ¿verdad? Entonces, pues eso como que ayuda también a que uno diga, hey, ¿qué pasó aquí? Estoy viendo mi foto, están mencionando. Entonces, como para que de esa manera, de alguna forma, pues se nos ayuda a, como lo que siempre se dice, seguir la luz, vea. Solamente eso. Solo una pregunta, Melissa, una pregunta. ¿Quiere decir que en esta parte de esas tradiciones hay un marcado sincretismo religioso e indígena? Porque se está mezclando una tradición indígena con una tradición católica, llamémoslo así, ¿sí o no?
Sí, así es. Pues sabemos que en Panchimalco hay mucho sincretismo, ¿verdad? Por llamarlo así. También lo de la cuestión de las palmas y las flores, o sea, no es meramente como católico la festividad de mayo, sino que ya va envuelta en una cuestión, una celebración indígena. Pero sí, me llama mucho la atención eso porque también decían de que te dan tu pañito y te dan tu guacalito de morro. ¿Por qué? Porque llegas cansado y si vos no llevas tu guacalito no te van a dar agua. Entonces, es una de las tradiciones que se mencionan bastante en Panchimalco. Sumamente interesante. Muchísimas gracias por tu aporte, Melissa. Amigos, amigas, ya casi vamos a ir descendiendo un poquito esta tertulia. La verdad que no he sentido el tiempo. Ya casi llevamos una hora y estamos, a los que recién nos están sintonizando, estamos hablando acerca del Día de Muertos en la tradición indígena, a lo cual le hacemos la invitación a que si usted quiere o tiene alguna pregunta, pues la haga. Estamos hablando acerca de estas tradiciones que donde también tiene que ver la música, la comida, la danza, las tradiciones y todo aquello que nosotros en ocasiones replicamos sin saber exactamente de dónde viene esta tradición, pero es una cuestión sumamente interesante. Yo antes que otra cosa pase, pues agradecerle a Melissa, al maestro Alexander Tapas, también al Tata Nahuatacat y claro, a mi buen amigo y hermano Álvaro Cermeño por este espacio, porque estamos día lunes, venimos de trabajar, pero también tenemos ese espacio para poder difundir un poquito la información de las culturas, de las tradiciones de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas. Y sí es cierto, se hace investigación en diversas áreas, pero de nada sirve hacer la investigación si no lo damos a conocer. Y es por eso que en esta tertulia multidisciplinaria estamos hablando un poquito acerca del Día de Muertos en la tradición indígena. Álvaro Cermeño, dígame. Bueno, sí, no sé si vamos a ir cerrando ya, porque si no, vamos a hacer un poquito de cierre en el sentido de que la vida continúa, pues, o sea, la muerte no existe en la mentalidad, pues, de nuestros pueblos originarios, sino que es un paso, ¿verdad? De hecho, la muerte es considerada como el paso trascendental a una nueva dimensión, a la dimensión de la luz, del amor, llámenle como denominen o como otras tradiciones le llaman, pero igual ese es el encontrarnos con el inicio, ¿verdad? Es volver a los ciclos de la vida. O sea, la vida es un constante retorno y es la serpiente que se muerde la cola en un peldaño más arriba, es espiral ascendente. Y bueno, precisamente la muerte está representada también bajo esos animales de poder, digamos, nahuales, como las serpientes que tienen poder de también, por ejemplo, la cascabel de despacharte, pues de trascender antes del tiempo, pero también es la representación de la tierra y del cielo, pues. O sea, es ese elemento que está construido culturalmente en nuestros pueblos, ¿verdad? Ancestrales. Y lo vamos a ver que la muerte precisamente es sinónimo de vida. Por eso que en muchas vasijas mayas aparece allí bailando Chac junto con Quemé, ¿verdad? Y por cierto, Chac está bailando con su hacha y con su tamborcito. Y también Quemé o Camé, ¿verdad? Que está bailando. Y el bebé que está emergiendo, ¿verdad? Que es la representación del felino, del jaguar, ¿verdad? Bueno, un poquito para cerrar y agradecer pues el espacio, porque precisamente hoy en pleno lunes, ¿verdad? Tenemos esta actividad que es interesante, ¿verdad? Y bueno, y agradecerle aquí a los que nos están, a Nan, sí, precisamente está acá también con nosotros, ¿verdad? Gigi, dice aquí, se me escapó el nombre. Nancy Melissa. Melissa, sí, tengo una sobrina que así se llama Melissa, por cierto. Pues sí. Bueno, Melissa, me gustaría... denominó y se me olvidó el nombre, pues, disculpas. Pues, Melissa, me gustaría pues darte a ti pues el espacio para que también te despidas de nuestros espectadores digitales, virtuales, para que puedas dar tu mensaje en esta tertulia tan interesante y tan bonita que hemos tenido. Así que agradecidos, Meli. Bueno, sí, gracias por la invitación. Me agarraste un poquito así en curva, como decimos.
pero sí siento que es importante estos espacios porque, así brevemente comentarte, fuimos a un festival en Salco y cuando estábamos haciendo la danza de Mikisti, hay una parte que nosotros hacemos de compartir unos pasos de la danza con las personas que nos están viendo, pero se nota realmente ese temor que todavía hay sobre el tema de la muerte, y no solamente eso, sino que sobre las cuestiones indígenas, ¿verdad? Que lastimosamente es lo nuestro, pero todavía falta mucho para que lo reconozcamos y para reconocerlo y posteriormente pues tratar de salvaguardarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces sí siento que es importante estos espacios y pues hay que aprovecharlos, ¿verdad? Para tratar de darles a conocer a las personas interesadas todo lo que se pueda, pues todo lo que, como dijiste, lo que investigamos de nada sirve que lo conozcamos si no lo compartimos. Sinceramente, gracias. Muchas gracias. Hermano Nahuatacat, por favor, su saludo a nuestra audiencia, por favor, Tata. Bueno, por supuesto, agradecerle aquí al compa Miguel, porque él compartió el enlace en el grupo de WhatsApp de Cacti, y al ver el tema sobre la muerte, pues cuando me di cuenta, pues me enlacé, ¿verdad? Y aquí estamos. Digo esto porque lamentablemente, ya lo dijo la hermana ahí, vea Melissa, que estuvo en Izalco, y se supone que Izalco, Panchimalco son de las comunidades, y Nahuizalco son de las comunidades que en teoría pues conservamos muchos elementos indígenas, pero lo lamentable es que ha habido mucho olvido al respecto, ¿verdad? Hemos perdido mucho y nos toca que hacer un esfuerzo grandísimo para ir encontrando los elementos nuestros, pero a través de la tradición oral, ¿verdad? Y aunque la tradición oral hay mucho sincretismo, pero ahí logramos ver algunos atisbos, ¿verdad? De la parte ancestral nuestra. Y recuerden también que a lo mejor tanto ustedes como yo al final acudimos a algunas investigaciones que alguien ha hecho, ¿verdad? Algunas investigaciones, pero el problema es que también podemos caer en algunos falsos históricos, ¿verdad? Algunas cuestiones, tanto ajena o tanto quizás pensadas, y quizás desconocemos el tema de primera fuente, pues. Termino mi comentario, fíjense que estoy recordando ya esto. Aquí en Izalco existe también mucho espiritismo, ¿verdad? Ha existido siempre el espiritismo, y recuerdo pues que pues un amigo mío que ya falleció, por cierto, me decía que lo más difícil cuando alguien fallece precisamente es eso, vea, cuando el alma acepta que ya no es parte de este mundo material, es lo más doloroso, ¿verdad? Y lo último, pues cierro con esto, como decían los abuelitos, o dicen los abuelitos en Santo Domingo Guzmán, acá nomás, aquí en Sonsonate, Santo Domingo Guzmán, que ellos cuando van a un funeral, normalmente nosotros decimos vamos a un entierro, ¿verdad? Así decimos, vamos a un entierro, pero ellos dicen vamos a la siembra, y me parece como mucho más atinado eso, porque lo que se siembra nace, florece, vuelve a nacer, es otra forma de vida, y creo que pues ahí encontramos todavía los atisbos del pensamiento indígena, la muerte, ¿verdad? Es decir, el concepto de la muerte, que como lo decía el maestro Cermeño, ¿verdad? No es un final, sino que es el comienzo de otra forma de vida, ¿verdad? Así que por ahí me quedo. Saludos para todos, un abrazo. Muchísimas gracias, Tata, de verdad, muchísimas gracias a nuestro hermano Nahuatacat. Y bueno, Alejandro Tepas, el espacio es para usted. Bueno, gracias. Yo decir algunas 3 cosas importantes que creo que el tema es para más, tiene muchas cosas, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad para decir algunas cosas. Y como decía el Tamastiani, ¿verdad? Lamentablemente, mucha información
y no tenemos como una metodología para decir esto sí fiel, esto no es fiel a nuestros pueblos indígenas, porque como dije, podemos caer en falsos históricos. Yo desde mi perspectiva pienso de que la mayoría de falsos históricos existen la mayoría en los documentos escritos, porque nuestra historia no ha sido escrita por nuestros pueblos, sino que ha sido escrita bajo el pensamiento colonial o neocolonial. En ese sentido, tal vez existe información propia nuestra, pero no la podemos encontrar, como decir ahorita, voy a ir a buscar una metodología de esto, de los pueblos, hablar de este tema y que va a encontrar un libro específico. Tal vez nuestra información está en pinceladas entre libros de otros temas. Entonces es allí donde nuestra información está muy fraccionada y la mayoría de información que existe, sí pudiese decir yo que son falsos históricos porque no lo hemos escrito nosotros. Ahora bien, lo que sí en mi experiencia y como en la escuela de nosotros, Tamaxtiluya en IPN, he encontrado un elemento muy importante como fuente fidedigna y una de esas es los elementos lingüísticos. Y quizás hablando de uno de los elementos lingüísticos, hablo de la palabra panteón. La palabra panteón viene del origen lingüístico de panti. Panti significa para nosotros bandera, pero cosmogónicamente no es solo la bandera. El panti significa, en el ámbito de pueblo, significa un pueblo y puede significar un barrio. En el cosmos espiritual significa el Nahualúa, que son los 4 puntos cardinales o los 4 caminos. Eso significa el Panti, por eso la bandera es como cuadrada, ¿verdad? Y los pueblos y las ciudades eran como cuadradas y estaban repartidas siempre en los 4 puntos cardinales. Pero, ¿qué hay con los muertos? En el Panti, lo que significan los muertos, que no es ahora que los muertos los van a dejar fuera de la ciudad o fuera del pueblo, ¿verdad? Anteriormente los cementerios donde se enterraban nuestros antepasados era el centro ceremonial y el centro espiritual de los pueblos. Muchas veces en esos lugares es donde se fundó una iglesia católica para cubrir ese centro ceremonial o espiritual. Hay fuentes y hay relatos que, por ejemplo, en la iglesia de Panchimalco era el centro ceremonial y el último cacique, tuvo que comprar un lugar en el altar de la iglesia de Panchimalco para que lo enterraran allí. Y eso sí hay escritos, no recuerdo la fuente, pero sí yo lo leí en un párrafo de otro libro. Como les digo yo, no podemos encontrar la información sobre un libro específico, sino que está fraccionada, donde dice de que le aceptaron venderle el pedacito del altar de la iglesia para enterrarlo allí, porque la iglesia se había quedado sin fondos para las fiestas patronales y le ofrecieron el espacio por una fuerte cantidad de dinero. Entonces, hablando de estas cosas, les digo de que la palabra panteón viene de panti, viene de la palabra panti, viene la palabra panteón, y la gente dice, vamos al cementerio, pero en los pueblos dicen, vamos a enflorar al panteón, o en qué panteón van a enterrar a fulano, pero viene de panti porque significa los 4 puntos cardinales o significa el número 4. De hecho, en las fincas, cuando hacen un pante de leña los jordaneros, la mitad de un pante tiene 2 cuartillos, pero cuando usted parte todo el pante, tiene 4 partes el pante, y cuando ha hecho, dice, ya llevo un cuartillo, ha hecho la 4ª parte de un pante, que muchas veces en el campo es la tarea que les ponen de trabajo por un día. Entonces vean, hablando de la palabra panteón, viene de esa figura que es panti, pero es tan amplia, pero en realidad representaba el centro de un barrio, el centro de un pueblo, donde era el centro espiritual y allí mismo era el cementerio ancestral. Así de que donde está el centro de la ciudad, o donde están las iglesias, generalmente en cementerios de nuestros ancestros. Eso es para que tengamos una ubicación. De hecho, en México, en las iglesias, en las catedrales, han encontrado lo que le llamaban también lugar de donde estaban las calaveras, que le llamaban también Tahuapanti, donde estaban ordenados los restos de los que enterraban ahí, ¿verdad? Ese en una parte, y lo que les explicaba de que la fuente fidedigna es la lingüística, es porque la palabra muerte viene de Migi, Migilis, como decía la compañera.
Y tenemos lugares geográficos en El Salvador, como por ejemplo la laguna de Chammico. La laguna de Chammico es un centro, podemos decir, histórico y ceremonial, que significa la muerte. En otro territorio náhuatl también tenemos Asunción Mita, en Guatemala, que era otro lugar que representaba el lugar de los muertos, hablando geográficamente. Pero todos dicen, bueno, pero lingüísticamente, o sea, hablar de la muerte, o sea, es algo que los asusta. Estaban hablando de asustarnos. Pero fíjense de que, curiosamente, cuando usted se va a casar, en náhuatl también lleva la palabra muerte. Y hay un dicho que dice que el que casarse quiere, morirse quiere. Yo hasta la vez no he descifrado esa palabra, pero lingüísticamente, cuando dije Tecnamigit, es casarse. Es como morirse juntamente con la otra persona. Munamigi es. Tecnamigit es como unirse con la boca, es besarse. Recordar. No, el namigi es recordar. Ajá. Pero casarse es munamigti. Munamigue. No, munamictía es el verbo casarse. Munamictía, sí. Ajá, pero lleva el verbo micti, que es del verbo morir, del mismo de muerte. Igual tenamigit, o sea, cuando usted se besa Pero con una pareja, hay que reinterpretar, por ejemplo, la lengua, que cada pueblo tiene su localismo, me explico. Hay elementos interpretativos por cada región, que a veces hay variantes, pues. A eso quiero, ya que están hablando de lingüística. Porque precisamente el panteón también viene del griego, ¿verdad? Un pan, que es todo, no sé, ¿verdad? Pero bueno, se respeta porque son espacios, como repetimos, que son interpretaciones más locales, por ejemplo, y ahí vemos que en náhuatl hay ciertas variantes, ¿verdad? De Santo Domingo de Guzmán, con Izalco, aquí que me corrijan, pero hay ciertos elementos. A veces discutimos y estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de esos conceptos que los asumimos. Es bien importante lo que usted dice, pero desde la parte lingüística sí hay una fidelidad, y casualmente yo hablo también francés. Y curiosamente le digo de que, por ejemplo, hay raíces que dice cómo en tanta distancia de las lenguas como tienen una afinidad. Por ejemplo, existe la palabra paste aquí, ¿verdad? Que es, ¿no han oído el paste que se ocupa? Casualmente, hay una planta también que viene de la misma biología de las plantas curcubitáceas, que es la sandía. Y casualmente en francés se dice pastèque también para decir sandía. Entonces usted me puede decir, ¿cómo están tan de lejos y cómo existe esa coincidencia lingüística? Yo no lo veo extraño, porque precisamente recuerden que el francés es hermanito del castellano y todo, y eran las lenguas que vinieron aquí a América, ¿verdad? Y que se convirtieron en las colonizadoras, entre comillas, realmente invasoras, y que precisamente el secretismo lingüístico lo ha absorbido, ¿verdad? Y ahí se te va, por ejemplo, Padius, que dice papá Dios, ¿verdad? Porque Tlazucamati, como son vocablos que se han ido encarnando en nuestras lenguas. Sí. Bueno, sumamente interesante. Yo creo que vamos a hablar. Muchas gracias. Hablar un poquito acerca también de la gramática de la lengua, porque sí, la verdad que tenemos muchísimo de qué hablar. Y como usted diría, pues bueno, como diría, merci beaucoup, Messia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. El francés, el inglés, el chino mandarín, portugués, muchos idiomas también, el árabe, incluso no sabría decirlo, el idioma árabe también ha influenciado mucho en la lengua castellana, pero de eso y mucho más vamos a hablar más adelante. No quiero desaprovechar el espacio para agradecerles también a cada una de las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy en esta tertulia, a Melissa, al Tata Nahuatacat, a nuestro buen amigo, pues el maestro Tepas, a mi buen amigo y hermano Álvaro Cermeño, de verdad que sumamente agradecidos. Nosotros quisimos hacer este espacio para poder conversar un poquito acerca del Día de la Muerte y sus diversos significados. Y lo bonito de toda esta tertulia es que hemos tenido una tertulia multidisciplinaria, diversos conocimientos, diversas ideas, y eso
Eso es bueno porque enriquece una tertulia. Así que muy agradecido con ustedes, con cada uno de ustedes, y estamos pendientes porque más adelante se vienen más espacios, más entrevistas y otros temas porque la misión es difundir. Si, por ejemplo, si Tamastiani Tepas habla francés, pues puede hacernos también en un momento determinado hacer una tertulia acerca de la lingüística náhuatl y cómo algunas palabras en el español ha tenido influencia de diversas ramas, por ejemplo, lingüísticas. El Tata Nahuatacat también puede hablarnos acerca de la cultura como tal, de las historias, de las costumbres, así como también Melissa nos puede hablar muchísimo acerca de la danza ancestral, de cómo el baile también representa la parte ancestral de la cultura indígena. Y claro, mi buen amigo Álvaro Cermeño, pues historiador, antropólogo y lee bastante, puede hablarnos muchísimo acerca de eso. Y en mi caso, pues humildemente, también podemos hablar un poquito acerca de la música, de los instrumentos musicales autóctonos del país. Mucha gente me decía también incluso y que hay instrumentos indígenas en nuestro país. Y yo, sí hay, o sea, solo que no los conocemos y esa es la intención de ese espacio, darlos a conocer cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, gracias. Ahí está Álvaro mostrando O Karina. su Karina, antropomorfa, con forma de pajarito. Así que una Zoomorfa. Zoomorfa. Es cierto. Así no lo había visto bien, lo siento. Ahí está. Sí, no, claro, son bonitas, ¿no? Ahí sí, que te voy a acercar la toma porque no la había visto bien. Sí, zoomorfa, muchas gracias, Nahuatacat. Sí. Nahuatacat, Asai. ¿Qué significa Nahuatacat, Tata? Hombre náhuatl. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, amigos, hermanos y hermanas, por hacer hincapié al llamado que hicimos para que podamos conversar, tertuliar, y yo digo esto, nosotros podemos hablar y nos podemos entender, claro que sí, pero también tomemos en cuenta que hay personas, y especialmente los jóvenes que andan muy perdidos, y es necesario también orientarlos, hablarles un poquito más acerca de la historia y de la cultura originaria de nuestro hermoso país, Cuscatán, El Salvador. Así que agradecidos con cada uno de ustedes y muchísimas gracias a todos. Bueno, gusto. Saludos, Melissa, y nos vemos en Salco nuevamente. Melissa, cuídense. Bueno, ¿qué vamos a hacer esto? Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Tata, y muy buenas noches también ahí al hermano. Álvaro creo que ya se fue. No, aquí estoy todavía. Sí, voy. Bueno, muchísimas gracias, hermano Tepas, de verdad, gracias. Gusto, un abrazo y feliz noche. Yectayuba. Muy bien, estamos en vivo todavía. Quiero agradecerle a las personas que nos apoyaron en esta tertulia. Yo la verdad no creí que la gente se iba a sumar, los hermanos y hermanas se iban a sumar, pero muchas gracias. Tuvimos mucha información multidisciplinaria. Bueno, gusto y ya estamos para preparar otra siguiente. Vamos a ver que viene. Justamente ya eso te iba a decir. El solsticio de invierno, ¿verdad? Que va a ser interesante hablar sobre eso. Justamente eso te iba a decir, Álvaro. Bueno, hay que hacerle la invitación a nuestros amigos y amigas a que estén pendientes. Venimos con otros temas interesantes y ojalá que también otras personas con o sin conocimiento puedan sumarse a esta tertulia, que ellos puedan también conocer acerca de todo lo que estamos haciendo también como Chimalito Natiu y cada quien en su trinchera cultural haciendo lo suyo. Así que muy agradecidos y Álvaro, pues una despedida para nuestros televidentes, radioescuchas, las personas que están conectados. Bueno, agradecerles su aguante, ¿verdad? Que nos han acompañado y especialmente aquí estamos para colaborar y compartir. Son temas tan relevantes y de importancia para crecer espiritualmente, pero especialmente para darnos cuenta de quiénes somos, ¿verdad? La identidad cultural salvadoreña, que es lo que conformamos como parte de un proceso milenario y que lo que ahora somos los salvadoreños y salvadoreñas es producto de ese sincretismo, precisamente que han hablado ya Melissa nos ilustraba, Melissa Sánchez, que nos ilustraba con esos elementos de la danza, ¿verdad? Y bueno, nada más
despedirme, bueno, y muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias a Melissa Sánchez, gracias al hermano Nahuatacat, también al maestro Tepas, muchas gracias de verdad. Y su servidor y amigo Juan Carlos Miguel les dice, Yaktayua Muchi, muy buenas noches, cuídense un montón. Este es un proyecto que nosotros también lo queremos compartir con cada uno de ustedes, así que muchísimas gracias, terminamos nuestra transmisión. Muy buenas noches.